Bueno, chicos, me he preparado un PowerPoint. ¿Quién me ha visto y quién me ve? Porque yo no me hago un PowerPoint desde hace 13 años. Ya contaré la anécdota cuando tuve que ver un inspector en mi año de práctica para ver si era una buena profesora. Tuve que tirar de PowerPoint y me hice uno solo para el día que vino a mi clase, para yo quedar como que manejaba las nuevas tecnologías, ¿vale? Bueno, pues no me hago un PowerPoint desde hace 13 años. Y no me lo iba a hacer porque es una pérdida de tiempo, porque mi vídeo lo ve 20 personas. Ya tengo seguidores en Hispanoamérica, también tengo que decirlo, ¿vale? Y bueno, pero este de la formación de las palabras requería que me hiciera algo más visual, la verdad, porque es un tema que es complejo, ¿eh? Lo advierto. No nos agobiemos porque vamos a practicar mucho con diferentes palabras, ¿vale? Es un tema de saber también vocabulario de nuestro propio idioma. Para mí uno de los temas más bonitos de la lengua y de la asignatura, el saber de dónde vienen las palabras, cómo se forman, cómo pueden crear familias a partir de la derivación. Es un ejercicio también muy interesante para adquirir vocabulario, porque si yo conozco la raíz o el lexema de una palabra, puedo formar todas sus variantes, toda su familia y sé el significado de esas palabras porque sé el significado del lexema. En fin, un tema de verdad que yo os invito a que entremos de lleno, ¿no? Bien, mira, ¿cómo está formada una palabra? Pues una palabra en un principio hay que distinguir dos posibilidades, invariables o variables, es decir, una palabra sin morfemas y una palabra con morfemas. Las palabras invariables no cambian, las conjunciones, las preposiciones y los adverbios. Las palabras variables sí admiten morfemas de género y número, de prefijo, sufijo, ya lo veremos, y son sustantivos, adjetivos, verbos y determinantes. Vale. ¿Qué partes tiene una palabra? La palabra en un principio tiene un lexema, aunque en algunos libros le llaman raíz y en otros le llaman base léxica. En nuestro libro, de hecho, le llaman bastante veces lo de base léxica. Y aporta el significado léxico a la palabra. Eso es lo que os acabo de explicar. Si yo me sé el significado de una palabra, todas las palabras que derive a partir del lexema voy a conocer más o menos su significado, ¿vale? Después a ese lexema se le puede añadir afijos que a su vez se dividen en morfemas que aportan significado gramatical, como son los derivativos, ¿vale? Y los flexivos. Los derivativos son prefijos, sufijos e interfijos y los flexivos son aquellos que añaden información gramatical de género, número y desinencias verbales en el caso de que sea un verbo, ¿vale? También hay una cosa que se le conoce como elementos compuestos, ¿vale? Es decir, palabras que se forman por la suma de lexemas. Ya veremos las palabras compuestas, ¿no? Y otra manera diferente de formar una palabra es uniendo precisamente lo que acabamos de ver. La composición, la suma de dos lexemas, más también la derivación a la vez, para síntesis. Así que en esta unidad 5 que viene en el libro, y recomiendo que la lean, ¿vale? Porque hay que leer ese material que tenemos en el libro, ahí vamos a estudiar cómo se forman las palabras a partir de la combinación de lexemas y morfemas. Bien, hagamos una primera visual, una primera clasificación de los tipos de palabras que hay según su formación. Además, esto es fundamental porque cuando resolvamos los ejercicios de la formación de las palabras hay que saber clasificarlas según su formación. Y tenemos simple, que no suele caer porque una palabra simple, como su palabra indica, no hay que descomponer nada, ¿vale? No suelen caer para analizar, pero una palabra simple es un lexema sin morfemas derivativos, por ejemplo, pared, pero cuidado porque sí puede llevar morfemas flexivos, paredes, o sea, puede estar, digamos, llevar un morfema de género o de número, ¿vale? Cuidado porque es interesante conocer que existen irregularidades que afectan a los lexemas, la raíz. En la página 316 del libro viene muy bien. Esto es cuando, por ejemplo, me dicen, Beatriz, veo calor, caluroso. Ahí se altera la vocal, la O y la U, ¿no? Veo que viene decidir y decisión, se altera la D y la S. Ahí hay una irregularidad de consonante, ¿no? Y esta que es la más interesante es una irregularidad en la que se alterna a la hora de formar una palabra o toda una familia, se alterna el lexema culto con la palabra patrimonial. Por ejemplo, de la palabra leche, la raíz sería lech, pero yo puedo formar lechosa o tirar del lexema culto lácteo, láctea
o lactosa, ¿no? Alguien dirá, Beatriz, yo no sé lo que es un lesema culto y una palabra patrimonial. Bueno, la gente de latín y de griego sí lo sabe. Es decir, yo tengo una palabra que deriva originalmente del latín o del griego y se mantiene en su aspecto lo más fiel a esa palabra, entonces una palabra culta, o esa palabra ha sufrido a lo largo de su uso y del tiempo unas transformaciones fonéticas y se le llama palabra patrimonial porque se parece aún más al castellano, ¿no? A una palabra de uso más habitual, ¿no? No coloquial. Entonces, por ejemplo, lo veis aquí en este texto cuando digo láctea, que es la palabra culta o lácteo, y patrimonial es la palabra leche. Hay muchas más en el idioma, pero esto ya es cuestión de cultura de cada uno, ¿vale? Bien. Otro tipo de palabra es la compuesta. La palabra compuesta se forma por dos lesemas, como por ejemplo vemos ahí, duerme vela, o cuidado porque se forma por elementos compositivos cultos. Y hay un listado que aprenderse que yo os he adjuntado en Classroom con los apuntes eso, ¿vale? En el que tenemos un lesema culto 1, un lesema culto 2, por ejemplo la palabra aporofobia, ¿vale? Aporo por sí existe, por sí solo no existe. Fobia, en un principio no existe por sí sola, pero es una palabra que si digo, tengo muchas fobias, ya sí se considera palabra, pero son palabras que en un principio son totalmente cultas. Aporo significa pobre y fobia miedo. Y esos dos lesemas cultos sabemos que vienen del griego, quien lo sepa, y son palabras compuestas por elementos cultos o elementos compositivos cultos, ¿vale? Bien, otra cosa es que hay dos tipos de palabras compuestas según su formación o por su forma. En el libro se explica muy bien. Los léxicos, como por ejemplo media luna o duerme vela, están unidos, la palabra, y los sintagmáticos tienen una separación, bien por guión o bien por espacio. Teórico-práctico, hora punta. Esto es un poco la división primera entre simple y compuesta. También tenemos las derivadas y las parasintéticas. La derivada al menos tiene un sufijo. Lo importante es que al menos tenga sufijo. Al lesema se le puede unir prefijo, sufijo o interfijo. Los morfemas derivativos son muy interesantes porque cambian la categoría gramatical. Un sustantivo te lo puede convertir en adjetivo. Por ejemplo, soledad en solitario. Mantienes la raíz, sol, y cambias edad, itario, ¿no? Vale. Cambian el significado también de las palabras. Por ejemplo, aquí tenemos una familia de palabras derivadas, como es pan, panadería. Vale, sí, tienen el mismo lesema en común, que es el pan. Tienen algo en común, la palabra pan. Pero ya cambia cuando tú dices empanar, porque empanar significa que un elemento le echas harina y lo empanas, ¿vale? Harina que a su vez viene del pan. Empanadilla es un alimento que tiene una forma muy concreta de media luna y que evidentemente está hecha con una masa de pan. O empanado, cualquier producto que ha sufrido el proceso de ser empanado, ¿no? Vale. Pero cuidado porque cambian el significado de las palabras, ¿vale? Los morfemas derivativos. Bien, y por otro lado tenemos las palabras parasintéticas, que hay de dos tipos. También estas son muy complejas, ¿vale? El primer tipo de palabra parasintética es cuando se da la prefijación y la sufijación simultáneos. ¿Esto qué quiere decir? Es un proceso en el que las palabras se forman por la adición simultánea de un prefijo y un sufijo al lesema. Por así decirlo, la palabra se ha creado por vez primera con esa suma de los dos elementos a la base léxica. Y la pista que yo siempre doy es que hay que observar el prefijo. No se puede eliminar el prefijo, pues la palabra resultante no existiría en el idioma. Por ejemplo, esto lo explicamos muy bien el año pasado. Empapelar no existe papelar. Ese em no se lo puedes quitar. Enloquecer no existe enloquecer, no le puedes quitar el prefijo en. Entonces se ha creado a la vez esa palabra, ¿vale? Aunque tú sepas que viene de papel, aunque tú sepas que viene de loco, ¿vale? Bien. Segundo tipo, la composición más la derivación. Es otro tipo en el que se da dos palabras, dos lesemas que se unen y a la vez tienen un sufijo.
Los 3 elementos constituyen una unidad. ¿Eso qué quiere decir? Que no existe 7 mes, no le puedes quitar el sufijo, ¿vale? También se da una suma simultánea, por así decirlo, ¿vale? Esa es la parasíntesis. Bien, en cualquier momento paráis el vídeo, tomáis nota, hacéis preguntas, luego, después, ¿vale? Bien. Vamos a ahondar en la derivación. Os dejo un cuadro que a su vez lo vais a tener los apuntes, todo esto lo voy a pasar por apuntes, no os preocupéis, además viene en el libro, en el que la derivación sí quiero que sepáis que nos vamos a tener que aprender que hay prefijos, una lista de prefijos que no tenemos que aprender, que se clasifican por negativos, locativos, temporales, intensificadores, cuantitativos. Si esto no lo sabéis, no pasa nada, si lo sabéis, mejor. Y ahí tenéis la lista, anti, des, ante, archi, bi, x, vale. También tenemos una lista de sufijos que a su vez se dividen en apreciativos y no apreciativos. Los apreciativos no cambian la categoría gramatical de la palabra, pero sí aportan una connotación afectiva del hablante. Es decir, yo veo algo como pequeño, veo algo como grande, veo algo de manera despectiva o peyorativa, o veo algo como grande. Entonces yo puedo decir que esto es una casucha, esto es un cuartucho. Yo creo que esto es muy, ¿cómo podemos decir? Un niñito. Mira qué riquete, mira qué cachaco. Así que sería como cuestión, ahora mismo no me salen las palabras, pero son claramente connotación, o sea, son sufijos que connota, que le dan un valor expresivo, ¿vale? Los no apreciativos alteran sustancialmente el significado, pero sobre todo es que cambian la categoría gramatical de la palabra base. Esto sí es muy interesante. Este cuadro sí que no lo podríamos aprender. Cuando yo digo sufijos de nominalización, sufijos de adjetivación, sufijos de verbalización o sufijos de adverbialización, que no se os queda, porque a mí de hecho me ha costado pronunciarlo, pues dice sufijos de nombre, sufijo nominal, sufijo adjetival, sufijo verbal, sufijo adverbial. Es decir, que con eso estás formando esa clase de palabras. Por ejemplo, arboleda, eda, es sufijo de nombre. Y ura es sufijo de adjetivo. Y ción me añade un componente verbal, pero también ar, er, ir. ¿Vale? Ear, ecer, también me añade sufijo de verbo, ¿no? O adjetival sería, por ejemplo, todos los que acaben en al, oso, hizo, hable. Y de adverbio todos aquellos que acaben en mente, ¿vale? Entonces, ese cuadrito sí que habría que aprendérselo, ¿vale? Los interfijos le tenemos que dedicar algo más de espacio, pero interfijos no crean la palabra, más bien sirve para unirle sema y sufijo cuando el sufijo fonéticamente suena mal. Tú no puedes decir pezillo, entonces le metes un sufijo que es pececillo. Y alguien dirá, bueno, ¿yo cómo sé que es un interfijo? Pues me tengo que aprender una lista de los más habituales. Entonces, dentro de los morfemas derivativos están los interfijos, que son segmentos situados entre el lesema y el sufijo, que como digo es para darle un poquito de sentido fonético más, bueno, para que la palabra se pueda formar, ¿no? No añade ningún valor. Están los que tenéis en esa lista, al, il, ant, ez, ir, ¿vale? Tenéis varios en esa lista y es importante que lo veáis con su ejemplo, ¿vale? Alguien me dirá, bueno, ¿yo cómo sé que es un interfijo y no otro sufijo? Pues mirad, lo explico ahí. Para saber si un elemento es realmente un interfijo y no un sufijo previo a otro sufijo, porque se pueden dar dos sufijos para formar una palabra, como por ejemplo submarinista, ¿no? O submarinismo, ¿vale? Pues para saber si no es otro sufijo, eliminamos el sufijo final y comprobamos si lo que queda, el lesema más el supuesto interfijo, tiene o no una existencia independiente en la lengua. ¿Eso qué quiere decir? Si tiene o no sentido, ¿vale? Si existe un sufijo, por ejemplo, en puñalada, al es un sufijo, puñal más hada, puño, al y hada. Es un sufijo porque existe la palabra puñal. Si no, es un interfijo. Por ejemplo, cursilada. Veis que tenéis ahí en la lista el il, ¿no? Il es un interfijo porque no existe cursil, ¿vale?
Esto leerlo bien y verlo muy despacito y aprenderos bien esa lista, ¿vale? Está en el libro, en la lista de interfijos, y está también en mis apuntes. Bien, y aquí tenemos un ejercicio de cómo sería resolver una palabra que yo os doy con las partes del ejercicio, ¿vale? En este caso vamos a empezar con las derivadas y yo os propongo unos pasos, ¿no? Primero te doy una palabra propuesta que es anticlericales. Bien, se localiza el lesema. Dirás, hostia, ¿cuál es el lesema? Yo me tengo que aprender la lista de prefijos y me tengo que aprender la lista de sufijos. Eso es fundamental, lo dije también el año pasado. Entonces, como cuando tú vas a un jardín empiezas a podar, ¿no? Y dices, bueno, voy a quitar cosas que me sobran. ¿Y con qué te quedas? Con cler, que viene de clero, ¿vale? Entonces localizas el lesema y es cler. ¿Cómo? Identificando el prefijo. Y pruebas a eliminarlo porque así descartas la parasíntesis. ¿Existen clericales? Sí existen clericales. Acuerdos clericales, medidas clericales, ¿vale? Entonces la palabra no es parasíntesis. Bien. Y ahora empiezo a los 3 pasos, las 3 partes que tiene resolver este ejercicio. No basta con hacer el análisis de segmentación de los elementos. Lo primero que se hace es indicar la categoría gramatical y el proceso de formación. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cómo se ha formado esa palabra? Esto también es un poquito la cultura de cada uno, el arte de cada uno o saber derivar esa palabra, ¿no? Entonces yo me encuentro que anticlericales es un adjetivo. Lo sé por la palabra al, ¿vale? Y digo, está formado al añadir el prefijo anti al adjetivo clerical. Por lo tanto es una palabra derivada. A su vez clerical procede de clérigo y de clero. Para que me entendáis, este ejercicio es como saber derivar la palabra todo lo que dé e intentar llegar al lesema en común, ¿vale? Para que me entendáis. Bien. Luego pasamos a la parte que más o menos todos sabéis hacer, que es el análisis segmentando los elementos. Entonces yo me hago mi esquema de morfema derivativo, morfema flexivo, ¿vale? Y entonces digo, bueno, me quedo con el lesema cler y sé que anti es un morfema derivativo prefijo. Tiene un interfijo, que es el morfema derivativo interfijo ic, y tiene el morfema derivativo sufijo al de adjetivación. Y por último, tiene un morfema flexivo de número plural es. ¿Vale? En los apuntes que os voy a pasar vais a ver bien los tipos de morfema, ¿vale? Pero esto yo ya es como que lo doy ya por sabido, ¿no? Bien. Una vez que la he descompuesto en segmentos, si me sé bien el significado de la palabra, ya remato de arte diciendo el significado de la palabra. Si lo sé, si no, pues lo dejas ahí. Entonces digo que anticlerical alude o se refiere a la ideología u opinión contraria al poder del clero. ¿Vale? Eso sería un ejercicio perfecto. O sea, tu proceso de dónde viene la palabra, clasificarla, decir que es un adjetivo, que es una palabra derivada o compuesta, ya la veremos, hacer el análisis de las partes de la palabra y por último rematar la faena definiendo el significado de la palabra. Esto sería el ejercicio, el modelo a seguir. Muy importante, ¿vale? Bien, voy a parar aquí un momentito porque se hace un poquito largo el vídeo.